que se entienda con mayor claridad. Vamos entonces con la pregunta de la hermana Hilary de México. Adelante, mi hermana. Sí, gracias, pastor. Mi inquietud es que hace algunos días una hermana de otra iglesia como que me quiso regañar de que le platiqué que hace algunos días llevé un pequeño pastelito a la congregación para que al final la reunión de oración pues le diéramos un abrazo al hermano porque cumplía años y pues que le felicitáramos, le cantáramos feliz cumpleaños y compartiéramos una rebanada de pastel como hermanos. Y casi me regañó la hermana, me dijo que eso es abominación, que la casa de Dios es santa y que no se pueden hacer esas cosas de partir pasteles o dar abrazos. Y que estaba yo en pecado y mal delante de Dios porque eso no se hace en una congregación. Entonces yo quiero saber, en primer lugar, bíblicamente, ¿qué es en sí una congregación cristiana? En la Biblia, ¿cómo aparece qué era y qué es? ¿Y qué se hace ahí en una congregación? ¿Qué es lícito y permitido por Dios u ordenado por Dios que se pueda hacer en una congregación? Esa es mi duda, pastor. Gracias. Muy bien. Vamos a contestar entonces, ¿qué es realmente y bíblicamente una congregación cristiana? Y ¿qué se puede hacer realmente y bíblicamente en una congregación cristiana y que esté permitido por Dios y qué cosas no? Pero al final de contestar esto, también vamos a contestar las otras preguntas que nos hicieron los otros hermanos. Y una de ellas sería, si acaso es obligatorio congregarse, o dicho de otra manera, si es pecado el dejar de congregarse. Y número 3, también vamos a ver después si congregarse virtualmente por medio de Zoom u otra aplicación, Facebook, YouTube, etcétera, cuenta como congregación ya o como estarse ya congregando y si se está cumpliendo ya entonces en ese caso con el mandamiento de Hebreos 10:25 o no. Pero empecemos con tus preguntas, mi hermana. ¿Qué es entonces realmente y bíblicamente una congregación cristiana? Bueno, nosotros debemos de entender que la palabra congregación aparece en la Biblia en muchas partes, además de la palabra iglesia, y en algunas de esas partes, como por ejemplo en Hechos 15:30, dice: así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, etc. Bueno, si ustedes revisan ahí en el original griego, verían que donde dice congregación, en el griego dice pletos, que significa plenitud, llenura o multitud. Con esto nos damos cuenta que congregación en la Biblia significa la multitud de gente que se reúne en un determinado lugar con un propósito. Si nosotros nos damos cuenta, esta definición incluso también es la que conocemos en términos seculares. Si viéramos los diccionarios, nosotros veríamos que congregación es una reunión de gente en un determinado lugar. Eso y simplemente eso es congregación, tanto en términos seculares como en la Biblia. Es lo mismo, pletos, la multitud que se reúne en un lugar. Ahora bien, si eso es congregación, ¿qué sería entonces congregarse un cristiano? Bueno, congregarse, pues igual que en el término congregación, tanto en términos seculares como en términos cristianos en la Biblia, no es otra cosa sino reunirse una persona cristiana donde haya una reunión o congregación de gente cristiana. Eso sería congregarse para un cristiano. En términos seculares es eso y en la Biblia también. Cuando en la Biblia dice que se congregaban en un lugar, está diciendo se reunían en un lugar la multitud, pletos. Ahora, con esto nosotros podemos entender de una manera más fácil entonces qué es lo que se puede hacer realmente en una congregación de gente. Y bueno, ahí también es igual, tanto en términos seculares como en la Biblia, es lo mismo porque el término y definición es lo mismo. En términos generales, seculares, una reunión de gente o congregación de gente, la gente ahí puede hacer lo que quiera siempre y cuando sus propios estatutos internos se lo permitan. Por ejemplo, en un sindicato o en un partido político, la gente puede decir: ¿saben qué, compañeros? Nosotros como partido político nos vamos a estar congregando en tal casa del compañero fulanito. Y una vez que ellos lleguen ahí, ¿qué es lo que podrían hacer? Bueno, pueden hacer cualquier cosa que les sean permitido por sus estatutos. Y no podrán hacer lo que sus estatutos no lo permitan. Por ejemplo, no podrían hacer ahí proselitismo por otro partido político, ¿verdad? Sería medio absurdo.
Pero lo que sí permitan sus estatutos lo pueden hacer. Y pues como el término es exactamente igual en lo secular que en la Biblia, entonces ahora en términos bíblicos y cristianos, en una congregación cristiana, lo cual es una reunión de gente cristiana, congregada en ese mismo lugar, lo que se puede hacer es, igualmente, lo que permitan los estatutos internos, que en este caso es solo la Biblia y nada más la Biblia. No se deben de poner mandamientos de hombres ni prohibiciones de hombres, a menos que obviamente sean ya no los estatutos de Dios que marca la Biblia, sino algún reglamento interno. O sea, por ejemplo, la Biblia no dice que a la mitad de la alabanza los hermanos no estén comiendo ahí papas fritas o mascando chicle. Ok, no lo dice la Biblia, pero la autoridad ahí, que es el pastor o los ancianos o los hermanos que tengan autoridad, pueden, por un reglamento interno, poner ciertos puntitos que delimitan la conducta ahí dentro. Y dentro de esos puntos pondrán que por favor los hermanos no estén comiendo ni mascando chicle cuando están en el culto de adoración, por ejemplo. Es un ejemplo nada más, pero en términos de lo demás, obviamente que se podrá hacer todo lo que Dios permita que se haga aquí en la Biblia. Incluso algunas cosas no solo que están permitidas, sino que están hasta ordenadas. Un ejemplo de ello es cuando en algunas iglesias dicen que no se puede danzar o no se debe danzar en la congregación cuando está uno en culto. Y dan un montón de argumentos cerrados diciendo que eso ya pasó, y no es cierto. Porque en los Salmos, por ejemplo, se nos habla proféticamente de lo que haríamos los hijos de Dios en una congregación. Y entre ellas está adorarle, cantarle, exaltar sus maravillas y danzar. Entonces, en ese caso, está escrito ya algo que Dios permite y que además ordena y que ningún estatuto interno de un reglamento interno o un pastor puede prohibir, porque un pastor no puede prohibir lo que Dios ordena que se haga. Entonces, en términos generales, ¿qué se puede hacer en una congregación cristiana? Todo lo que Dios permita y mande en la Biblia que se puede hacer. Y no se podrá hacer todo lo que Dios diga en la Biblia que no se puede hacer. Además de los puntitos extra de un reglamento interno que por sentido común no se deben de hacer, aunque solamente sea un acuerdo entre hermanos o pastores en un acuerdo interno. Pero son cosas secundarias. Ya no son cosas sobre los mandamientos de Dios o cosas espirituales, sino más bien conductuales. O sea, que rigen la conducta de los miembros para que no haya tropiezos. Como los ejemplos que ya pusimos sobre mascar chicle o estar comiendo papas fritas a mitad de la alabanza y de la adoración. Pues es obvio que por respeto y por sentido común no se deben de hacer. Pero no obstante, hay momentos en que incluso ese comer, por ejemplo, el ejemplo que dijiste mi hermana sobre el pastel para un hermano y que fue al final del culto cuando ya terminó todo, bueno, ahí es un contexto diferente. En ese contexto, Dios sí puso mandamientos expresos sobre si se puede o no se puede hacer o si se debe de hacer. Y es lo que vamos a ver en un momento. Pero en términos generales, en la congregación se puede hacer todo lo que Dios diga que sí se puede hacer. ¿Y cuáles serían esas cosas que sí se pueden hacer o que se hacen, de hecho, en una congregación cristiana? Es lo que vamos a ver con versículos ahorita, donde proféticamente desde el Antiguo Testamento ya se nos decía que los hijos de Dios nos reuniríamos para exaltar su nombre, cantarle, alabarle, adorarle principalmente, y que también nos reuniríamos para cosas como participar de la cena del Señor, para convivir los unos con los otros e incluso para comer juntos y tener armonía como hermanos. Todo eso estaba ya dicho aún proféticamente desde el Antiguo Testamento y nos lo confirma el Nuevo también. Por ejemplo, en Salmos 89:5 dice: celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también, y la congregación de los santos. O el Salmo 149:1 que dice: cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. O el Salmo 111:1 que dice: alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. O el Salmo 22:22 que dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. ¿Y por qué decimos que todo eso estaba dicho de una manera profética? Bueno, pues no es invento nuestro. El mismo escritor de Hebreos y en otros pasajes del Nuevo Testamento nos confirman eso también. Nos revelaron en la Escritura que esos salmos y esos pasajes hablaban proféticamente de lo que nosotros haríamos como hijos de Dios.
Por ejemplo, en Hebreos 2, 11 y 12, dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Si nos damos cuenta, está citando exactamente el Salmo 22, 22 que acabamos de leer, donde estaba dicho proféticamente que eso haríamos nosotros, los hijos de Dios, en la congregación de los santos. Y además, no solo proféticamente estaba anunciado y se cumplió, sino que también de una manera explícita y tácita se nos narra en el Nuevo Testamento, por ejemplo en Hechos 2, verso 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En el verso 46 dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partían el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor para con todo el pueblo. De tal manera que podemos ver que, resumiendo, la Biblia nos muestra muy claramente, tanto de manera profética como de manera clara y explícita con ejemplos, cómo eran las congregaciones y qué hacían ahí los hermanos. Ahora, si se dieron cuenta, mis hermanos, yo subí adrede la voz en ciertas partes de los versículos que leímos, donde se decía todo lo que haríamos los cristianos al congregarnos. Yo subí la voz donde decía también convivir con los hermanos, comer juntos los hermanos y tener comunión con alegría unos con otros. Convivir, tener comunión, comer juntos. ¿Y por qué lo hice así? Bueno, precisamente para que se haga énfasis en lo que realmente dice la Biblia que hacían los hermanos del primer siglo en las congregaciones. Por lo que nos narra la hermana que hizo la pregunta de que le decían por ahí no sé quién que es un pecado que haya llevado un pastel para conmemorar el cumpleaños del hermano. Yo me pregunto, ¿por qué sería un pecado hacer algo que dice la Escritura que los cristianos del primer siglo, los apóstoles y todos los hermanos hacían en las congregaciones de los santos? Convivían en comunión unos con otros, con alegría de corazón y comían juntos. ¿Qué de maldad o de pecado o de perversión tiene el querer manifestarle amor, cariño a un hermano con motivo de su cumpleaños, por ejemplo? ¿Qué de perverso y de abominable tiene eso? Nada. Al contrario, tiene mucho de lo que Dios ordena aquí en la Biblia, de amor, de convivir unos con otros, de manifestarse cariño entre hermanos, de estar unánimes en alegría de corazón. Eso es lo que realmente un cristiano nacido de nuevo tiene en su corazón, cariño y amor para con sus hermanos. Y el hecho de que al terminar la reunión, ahí cuando ya se están levantando los hermanos y se despiden, una hermana le dé la sorpresa y le cante feliz cumpleaños y le den un abrazo, pues eso es lo más hermoso que puede haber. Cuando entre hermanos se manifiestan cariño y amor, tal como estaba escrito también en el Salmo 133, 1 que dice, mirad cuán delicioso y cuán bueno es habitar, en otras Biblias dice convivir los hermanos juntos en armonía, etcétera, etcétera. Eso es lo realmente bíblico. Las personas que tienen el corazón chueco, torcido, religioso, no sé, pues andan viendo la maldad en todos lados donde no la hay. Andan viendo al diablo en todos lados, menos donde realmente deben de verlo para alejarse de él, como lo es la disensión, la contienda, los chismes, ¿no? Pero de los tales bien dice la Escritura en Tito 1:15 que todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les parece puro, porque hasta su mente, dice ahí, y su conciencia están corrompidas. Por eso es que andan criticando y juzgando a todo mundo, solo por el hecho de que ven que tienen los demás una manifestación de cariño y de amor y de afecto para con los hermanos dentro de la congregación, con detalles como ese. Pero dice la Escritura que el que está torcido es el corazón del tal, porque ven todo mal. Ya hasta incluso el hecho de cantarle al hermano feliz cumpleaños, dicen algunos, ¡ay, eso es del diablo! Cantar feliz cumpleaños es del mundo, la gente del mundo lo canta, hay maldad. Ven maldad en todo, menos en su corazón. Pero realmente y bíblicamente, eso que leímos hace un rato es lo que realmente la Biblia dice y permite, e incluso manda a Dios que se puede hacer dentro de una congregación cristiana.
exaltar a Dios, confesarle, testificarle, contar sus maravillas, cantarle, danzar para Él, adorarle, alabarle y también convivir como hermanos juntos en armonía, comer juntos y tener comunión unos con otros en alegría de corazón. Entonces, mis hermanos, no debemos de hacer caso de prohibiciones de hombres que no están en la Biblia, tal como lo dice Colosenses 2:18, que dice: nadie os prive de vuestra libertad, pretendiendo ellos una fingida humildad y culto de ángeles, entrometiéndose en lo que no conocen, vanamente hinchados los tales por su propia mente carnal. Y luego en el verso siguiente dice: así que no se dejen someter a órdenes tales como no manipules, ni degustes o pruebes, y ni siquiera toques, en conformidad con mandamientos y doctrinas de hombres, cosas tales, dice ahí, que todas se destruyen con el uso. No hay que dejarse llevar por fábulas, ni sujetarse a doctrinas y mandamientos de hombres que no estén en la Biblia, sino atenerse a lo exactamente bíblico y participando de todo ello con amor, con alegría y con sencillez de corazón, unánimes en un sentir de amor todos los hermanos, conviviendo juntos unos con otros. Y pues bueno, hasta ahí sería el tema de qué es una congregación bíblica y qué se puede hacer ahí. Faltarían los otros temas que nos preguntaron sobre si es pecado congregarse, si es obligatorio hacerlo, y si congregarse virtualmente ya contaría como estarse congregando. Pero para que esos temas se entiendan bien, va a ser necesario que primero hablemos también del tema ¿qué es iglesia? Una vez que ya vimos qué es congregación ahorita, bueno, ahora, ¿qué es iglesia? Porque para que quedara bien terminado el tema ¿qué se hace en una congregación? Tendríamos que decir que además de todo lo que ya vimos que se puede hacer en una congregación, ordenado por Dios, también se hacen ahí asambleas de los asuntos de Dios. Pero para que entendamos bien que esa asamblea de los asuntos de Dios, tenemos que entender que es iglesia, porque no es lo mismo la congregación que la iglesia. Y muchos cristianos tienen errado ese concepto, y ellos piensan y creen que lo tienen bien correcto en sus mentes, porque algunos dicen, no debemos decir vamos a la iglesia, sino vamos a la congregación, porque congregación, dicen ellos, es el lugar físico y la iglesia somos todos los que vamos a ese lugar. Y eso no es cierto tampoco. Entonces, vamos a explicar antes de los temas que faltan, primero, ¿qué es iglesia? Pero por tiempo lo vamos a tener que ver en el estudio siguiente, mis hermanos, así que vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a orar para despedirnos de este estudio.